bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Cuando se me tropiezan en esta dirección, bien portado y medio zorro con propulsión a chorros rumbo a la ilusión. Miau, chorro, nada gozo, lo malo palabroso que nos volvió el dolor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Ya voy, que tengo por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío. Tengo por acá. Ok. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio MK 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Y a través de las páginas web www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com para Venezuela y el mundo. Y también por las emisoras hermanas, comunitarias, amigos, camaradas, en Bailadores, Estado Mérida Agrícola 95.9 FM, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM, en El Tigre, Estado Anzoátegui y Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM, en el municipio Simón Plana del Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, en Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM, en Maturín, Estado Monagas, Conexión 91.9 FM, en el Valle, en Caracas, Radio Alí Primera 95.5 FM, en Sarría, Caracas, Radio Negro Primero 101.1 FM, en el Estado Portugués a través de su señal de Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3. En la península de Macanao, en Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM, en Chichiriviche, Estado Falcón y Día al Aire 90.5 FM y por internet a través de radiocacique.com. ¿Cómo están las cosas? Dicen por allí que cuando la canalla te aplaude algo anda mal. Algo anda mal. Yo le temo a esas alabanzas que vienen desde la canalla, porque son terribles. Eso quiere decir que algo malo estamos haciendo. Tenemos aquí al Nuevo País, dice llave fundamental. ¿Ah? Mira. Llave fundamental, Diego Padrón, muy sonriente. Me encanta Diego Padrón. Y después salió a atacar de nuevo, tú sabes, ellos aplican lo que yo decía del puchimbol. Te caen a carajazo primero y después, mira, se quedan tranquilitos. Y este país se pregunta, el Nuevo País, dice, esos aparentes vientos de cambio que soplan desde el gobierno tan necesarios para el bienestar de este país, de todos, ¿serán tales o se quedarán en alegría de tísico? Eso me pareció una alabanza. Mosca. Mosca. Bien, hoy estuvo el presidente Nicolás Maduro en una conmemoración del 154 aniversario del asesinato y la traición, por supuesto, de Ezequiel Zamora. General Ezequiel Zamora. Yo quise hacer una especie de resumen de divisiones y traiciones desde Bolívar hasta Zamora. Quise hacer una especie de recuento para que veamos cómo la oligarquía funciona,
cómo el mismo imperialismo norteamericano funciona, pero cómo se fueron sucediendo varias traiciones. ¿Ok? Vamos a verla, ya la tenemos lista. ¿Lo tenemos? Rueda. ¡Prepárense! ¡Cuidado! 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Alcanza el mayor poder porque incorpora Perú a la Gran Colombia. Crea a Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú, e Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. A Bolívar lo aclaman multitudes enfervorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente renuncia al título de dictador que le había conferido el Congreso peruano para lograr la independencia. Simbólicamente le restituye el poder al Congreso peruano en enero de 1825. Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna a mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado solo para representar su soberanía. También rechaza la recompensa de 1 millón de pesos que el Congreso de Perú acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. Y es que en la cumbre de su poder, Bolívar siguió aferrado a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas del comienzo. Por su conciencia social, había decretado la abolición de la esclavitud y ahora impuso que los bienes incautados a los enemigos se repartiesen entre la pobre soldadesca. También manda la repartición de tierras entre los indígenas, la abolición de los abusos de los caciques y, fiel a su ideal abolicionista, libera a los indios de la condición de servidumbre. Ratificando su conciencia civilista y su acatamiento del Estado de Derecho, ordena la devolución de los bienes confiscados a los realistas. Atrás ha quedado la etapa bárbara de la guerra y las medidas excepcionales. Y el gran estadista que es Bolívar se reconcilia con su propia noción del derecho y la justicia. Pero siguen las dificultades. Al año siguiente, abril de 1826, su natal Venezuela se insubordina contra la Gran Colombia y contra el gobierno de Bolívar, a través del movimiento secesionista de José Antonio Páez, llamado La Cociata. El libertador tendría que volver en diciembre de ese mismo año a Venezuela para ejercer su natural autoridad y abortar la conspiración separatista. En mayo de 1826, Bolívar había convocado al Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual esperaba se convirtiera en el punto de partida para un proyecto de unificación continental. Aunque contó con representantes de México, Centroamérica, Colombia, Perú, observadores ingleses, estadounidenses y de otras potencias, no logró cristalizar en grandes acuerdos. En parte por las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano, presidido por John Quincy Adams, y en la Secretaría de Estado Henry Clay. Ya para entonces, Bolívar pensaba nombrar sendas comisiones que actuaran en Cuba y Puerto Rico. Para Cuba pensaba enviar a Páez y a Puerto Rico Antonio José de Sucre. Los Estados Unidos de Norteamérica parecían destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Más allá de sus méritos militares y políticos, en Bolívar sobresale la visión futurista que apostaba por la unidad regional y continental, para crear en Latinoamérica un polo de desarrollo integral. Presentía con notable agudeza que nuestros pueblos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. La suya fue una propuesta para equilibrar la balanza de poder en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente, con capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir protagónicamente en el destino mundial. Pero la dimensión de su sueño conspiraba contra la posibilidad misma de materializarlo.
en la época de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias en carruaje y a caballo, sin telégrafo ni ferrocarril. La enorme extensión de la Gran Colombia apuntaba contra su gobernabilidad. Era inevitable que Caracas recelara del asentamiento capital en Bogotá, que Lima aspirase a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia. Las rivalidades locales no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil seguía recelando de Quito. En Perú, las élites tradicionales que no aceptaban la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar ha proseguido la forja de su proyecto. Él sigue soñando en grande, a pesar de que ya tiene muy avanzada su enfermedad, que su cuerpo está notablemente minado. Mantiene un ritmo agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas. Para seguirlo, se alternan varias amanuenses a la vez. Su horario es de 15 y 18 horas de despacho. También se desplaza personalmente y en extenuantes jornadas a caballo va de Lima a Bogotá, de allí a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta Caracas, luego a Cartagena y cerrando el año 1827 está de nuevo en la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia, se desempeña como un magistrado civil, acatando respetuoso la autoridad del Congreso, incluso cuando ese Congreso toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Bolívar legisla, organiza, planifica, administra y decide, pero los más importantes personajes de la Gran Colombia apuestan a dividirla en varios pedazos para repartirse a cada cual un coto de influencia. Las diferencias con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría frecuentes ataques de fiebre y delirio propios de su mortal enfermedad, Bolívar se mostraba dispuesto a dejar el poder, ofrecía su renuncia, pero el Congreso Gran Colombiano, por las mismas rencillas entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia era la animadversión entre Páez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas han abortado el Congreso de Ocaña y ya se perfila la próxima división de la Gran Colombia. Bolívar ahora se ve obligado, el 20 de septiembre de 1828, a asumir poderes dictatoriales en Bogotá. Desesperadamente buscaba a toda costa salvar la gobernabilidad de la gigantesca federación que constituía su mayor sueño. Entonces, la reacción antibolivariana estalla. Las apetencias personales y las diferencias políticas logran desdibujar la buena imagen del hombre que ha sacrificado todo por el ideal de la América libre y unida. En Colombia, la oposición en su contra es tan exaltada que intentan asesinarlo el 25 de septiembre de 1828. Esa noche, la valentía de su compañera, Manuelita Sáenz, le salva la vida milagrosamente. Lo hace saltar por un balcón mientras ella sale a encarar a los asesinos. La mujer que ha dejado todo por el amor será conocida en adelante como la libertadora del libertador. La investigación sobre el frustrado magnicidio pone en evidencia las profundas divisiones de la sociedad grancolombina. Varios de los responsables son condenados a muerte. Todo esto agudiza la tensión y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero, vio perecer su proyecto de unidad continental. Después, constató cómo muchos de sus más antiguos colaboradores se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos precisamente para impedir que sucediera al libertador. Perdió el poder. Su presencia fue prohibida en Venezuela y por último, perdió la vida.
En enero de 1830 se había instalado un Congreso Constituyente en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses de sesiones, acordó separarse de la Federación y suspender relaciones con Colombia mientras Simón Bolívar permaneciera en el territorio de ese país. Ya en los últimos meses, es un hombre muy debilitado. Había perdido mucho cabello, tenía las mejillas hundidas, los ojos sin vigor. Parezco un viejo de 60 años, confesaba entonces. El 3 de mayo de 1830 dejó la presidencia de la también agonizante Gran Colombia. Se despide de Manuelita Sáenz con una ferviente carta. 5 días después, inició viaje por el río Magdalena y en Cartagena, para mayor aflicción, se enteró de la muerte de Sucre. El 4 de junio de 1830 muere asesinado Antonio José de Sucre, uno de los héroes fundamentales de la independencia latinoamericana. El asesinato de Sucre es uno de los crímenes más feos, más sórdidos, más repugnantes de toda la historia latinoamericana. Y Sucre es justamente la víctima de los odios de todos los grupos opuestos a Bolívar, opuestos a la unidad colombiana, que ven en él justamente al heredero de Bolívar, a un hombre más joven, más dinámico que el Bolívar, que ya está prácticamente más golpeado, más acabado. Sucre es un hombre de 35 años, está en la plenitud de sus facultades y ha sido uno de los héroes más limpios, más transparentes de toda la, y más valientes y más capaces de toda la independencia suramericana, y entonces se trata de asesinarlo, de matarlo, para impedir lo que sospechan los asesinos, que es que Sucre va a hacer un esfuerzo para rescatar o para salvar la Colombia grande de Bolívar, que está disolviéndose entre Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador. En realidad, los asesinos de Sucre son, hay asesinos materiales y asesinos intelectuales, como ocurre en un plan criminal como este. Y los asesinos materiales fueron, como siempre, mucho más fáciles de determinar y hasta de castigar en algunos casos que los asesinos intelectuales. Y todavía hay una discusión acerca de, no exactamente de quiénes fueron esos asesinos intelectuales, porque son perfectamente discernibles, sino qué papel jugaron y cuál fue la importancia mayor o menor que tuvieron. De hecho, los asesinos intelectuales fueron básicamente Obando, José María Obando, que luego llegó a ser presidente liberal de Colombia, que había sido enemigo de Bolívar, que había sido realista hasta las últimas etapas de la independencia y que gobernaba prácticamente la región de Pasto, Popayán y de Pasto, región donde no había mucha simpatía por Sucre, porque Sucre había reprimido justamente a los pastusos, que eran muy reaccionarios, muy católicos y muy servidores de España. El otro fue Juan José Flores, venezolano, que fue el que separó al Ecuador de la Gran Colombia y que era el principal beneficiario de la muerte de Sucre, puesto que el que Sucre se presentara como quería ser, porque este era su proyecto. Sucre regresaba a Quito, donde estaba casado, donde estaba su esposa, la marquesa de Solanda, y Sucre en Quito representaba un obstáculo serio para la separación de Ecuador por parte de Flores, que ese era el objetivo justamente de Flores. Y un tercer autor intelectual es José Hilario López, que también fue luego presidente de Colombia, liberal antes que Obando, que gobernaba en Neiva y que también estuvo vinculado por lo menos a la conspiración para matar a Sucre. De todas maneras, los responsables más directos fueron Obando y Flores. La responsabilidad entre Obando y Flores no quedó del todo clara, porque se acusaron uno al otro y trataron de enredar las cosas de tal manera que pareciera que el único responsable fuera Obando. Y también ha habido cosas allí de intereses también nacionales y rivalidades esas pequeñas que han tendido en muchos casos a limpiar a Flores, por lo menos algunos autores venezolanos, porque Flores era venezolano, y atacar solamente a Obando. Pero realmente todo indica que los dos estuvieron muy vinculados al asesinato, se cartearon, se comunicaron y se beneficiaban, sobre todo Flores, del asesinato de Sucre. Los autores materiales fueron los que llevaron a cabo el hecho de acuerdo a esas instrucciones. Sucre venía acompañado por un grupo muy pequeño de
de individuos, un diputado, un criado, un ayudante, etcétera, y estaban atravesando las zonas más, realmente unas zonas más difíciles desde el punto de vista geográfico del sur de Colombia, esa zona que está al sur de la zona de la región de Pasto, yendo hacia el Ecuador, y una selva, la selva de Berruecos, y allí hubo dos puntos de referencia, un punto llamado Salto de Mayo, cerca de un río, el río Mayo que cae en el Patía, y otro punto llamado La Venta. Entre esos dos sitios, pequeños caseríos, transcurre prácticamente todo el drama, y los principales ejecutores son un bandido llamado José Erazo, un neogranadino llamado Juan Gregorio Sarría, y un venezolano, un coronel venezolano, Apolinar Morillo, que es el verdadero asesino directo de Sucre, acompañado por cuatro peones, 4 mercenarios, 2 de ellos eran peruanos, otro era neogranadino y el otro era también venezolano, y esos cuatro peones encabezados por Apolinar Morillo son los que le tienden la emboscada a Sucre cuando atraviesa la selva de Berruecos. Le gritan Mariscal Sucre, le disparan, Sucre muere, y el disparo fatal, el disparo que lo mató, un disparo que le dio en la tetilla izquierda, fue el disparo que le atravesó el corazón, y ese disparo lo ejecutó Morillo. Los otros disparos le dieron rápidamente en la cabeza, y dieron a la mula, etcétera, etcétera. Morillo fue justamente condenado, capturado años después, en 1840, y fue incluso ejecutado, y Morillo le echó toda la culpa a Obando. Obando escribió hasta un libro para tratar de justificarse, echarle la culpa a Flores. Verdaderamente es una historia verdaderamente sórdida, llena de mezquindades, llena de miserias humanas, las que tuvo como víctima a Antonio José de Sucre, que fue justamente uno de los grandes héroes de este proceso de independencia suramericano, y uno de los más transparentes, de los más valientes y de los más heroicos. Su último viaje fue también el más triste. Buscaba salir de Colombia para embarcarse hacia Europa y morir en el exilio. Pero la gravedad no le dio tiempo. Estaba profundamente deprimido. Se comparaba con Cristo y el Quijote, concibiéndolos como otros soñadores de imposibles. He arado en el viento, he sembrado en el mar, he sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. El 6 de diciembre hace una parada forzosa en Santa Marta y se aloja en la propiedad de don Joaquín de Mier. Lo recibe en silla de brazos su amigo, el médico Próspero Reverén. Venía pasando una temporada de angustia, agotamiento y espanto. Atribuía a la bilis el tormento de su gastada humanidad. Padecía gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza y trastornos digestivos. También desgastó a Bolívar la magnitud de las distancias. Pero sobre todo le afectó la magnitud del reto. El proyecto de unidad continental, que hoy ensalzamos como visionario, fue simplemente una utopía para la época. Está profundamente débil. No puede sostenerse por sus propios pies, pero no pierde la lucidez mental. Aconseja la paz y la concordia. Le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores en el pecho, llega el hipo y se agrava. Un día después de recibir la extremaunción, otorgó testamento repartiendo los pocos bienes que le quedaban y firma su última proclama, dirigida a la Gran Colombia, que seguía siendo su país, pues no concebía a Venezuela aislada, ni Ecuador, ni Bolivia, sino todos formando parte de su irrenunciable sueño. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En los días siguientes, la situación se agrava y el 17 de diciembre, a la 1 de la tarde, todo había terminado. Comienza ahora su vida en la inmortalidad. Ustedes saben que la burguesía nacional venezolana convirtió a Páez como, bueno, algo así como el más parecido, ¿no?
al venezolano común. A Bolívar lo colocaron lejano, incluso esto en forma de chistes. Ustedes oyeron chistes de Páez y Bolívar, yo oí mucho. En los cuarteles uno a veces echaba chistes que vienen de atrás, de lejos. Y Páez es presentado como el hombre bueno, ¿no? El pícaro, el venezolano vivo, el más parecido pues al venezolano común. Bolívar no, Bolívar algo así como un dios lejano, inalcanzable. Todo eso es una estrategia, bueno, de la inteligencia burguesa, vamos a llamarla así, de la ideología burguesa, para crear lo que llamaba Antonio Gramsci la hegemonía del pensamiento burgués, y con eso tener dominado y engañado a un pueblo. Por eso ellos, repito, están tan aterrados cuando nosotros seguimos destapando verdades. Y hay que seguir destapando verdades, porque esa verdad es aliento, es combustible, combustible heroico. José Martí lo dice, los pueblos viven. Miren esta frase de Martí, compañeros y compañeras. Los pueblos viven de su levadura heroica. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. La guerra federal, la guerra larga. 5 años que sacudieron el territorio de una nación que, a pesar de haber logrado su independencia, aún estaba sumergida en un mare magnum de desigualdades e injusticias que no permitían la expresión del ideal de república, de libertad, igualdad, justicia y de la unidad latinoamericana por el cual habían luchado nuestros libertadores, quienes fueron traicionados por la desmedida ambición de la oligarquía. En esos años, la oligarquía tomó grandes extensiones del territorio por la fuerza, argumentando que la tierra era un preciado botín de la guerra de independencia que como triunfadores debían disfrutar. Numerosos documentos y títulos de propiedad de las tierras ocupadas fueron amañados y forjados para este propósito con la complicidad de los registradores de la época. Fue la mano del mismo Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, quien quemó estos infames registros para devolver la tierra a sus verdaderos dueños, el pueblo. Los campesinos habían sido desplazados o forzados al triste papel de peones esclavos del terrateniente, y los indígenas obligados a poblar las fronteras en las que aún hoy viven bajo duras condiciones. Todo esto generó una situación atroz de proliferación de latifundio. Las tierras de la República en manos de solo unos pocos que mantenían en opresión, hambre y miseria a las mayorías. Es Zamora, el general del pueblo soberano, continuador por excelencia de las ideas de la gesta independentista, quien enfrenta a la oligarquía criolla para detener ese vil despojo y hacer valer la libertad que tantas veces Venezuela ha defendido y que se ha convertido en su herencia eterna e irrenunciable, gracias a las luchas de nuestros héroes. Zamora nace en el año de 1817. La guerra por la independencia estaba en pleno apogeo. Su padre formó parte del Ejército Libertador y también su madre, la valerosa Paula Correa. Cabe destacar la labor de esta gran mujer venezolana, quien acuñó en el corazón de nuestro héroe los más excelsos ideales de amor por la libertad. Además, en más de una ocasión, salvó al general del pueblo de sus enemigos y se sostuvo con férrea actitud para defender la igualdad en Venezuela, aún después de asesinado su hijo. Inevitablemente, estalla en 1859 la Guerra Federal, al grito de tierras y hombres libres. Seguían a Zamora los que ya no estaban esclavizados por la corona española, pero sí por la oligarquía criolla, quien la había sustituido a raíz de la muerte del libertador Simón Bolívar y el gran mariscal Antonio José de Sucre. Vertiginosamente, la cadena de causas que generan esta guerra desembocan en la batalla de Santa Inés, en las sabanas de Barinas. El genio militar de Zamora se expresa en un plan de campaña estructurado como una serie de operaciones militares relacionadas entre sí, llamadas movimiento retrógrado, con las cuales se engaña al enemigo presentándole batalla frontal feroz y luego simular la retirada, para que en la persecución merme por agotamiento su capacidad defensiva. Esta táctica le dio el triunfo y quedaría como materia de altos estudios militares. El 10 de enero de 1860, en el sitio de San Carlos, encuentra Zamora la muerte a manos de un oculto francotirador engendrado por la traición.
Junto con él, muere otra vez por mano de los ambiciosos el proyecto de emancipación iniciado en el siglo XVIII venezolano. Otra vez, la esperanza del pueblo se veía burlada por la misma oligarquía que traicionó a Miranda y a Bolívar, la misma que asesinó a Sucre. Zamora, el continuador del ideal bolivariano, la esperanza del peón, del pobre, del excluido, fue el abrigo en la tempestad que caía sobre el pueblo y el defensor de los muchos contra los pocos egoístas. Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora, el defensor de la recién creada república. Zamora, el huracán que barrió a la oligarquía en las sabanas de Santa Inés. Y me pregunto, si habrá valido la pena llegar donde hemos llegado, si todo va a continuar igual. No, este clamor no se extinguirá jamás, pues permanecerá en el viento cada vez que seamos oprimidos, engañados, entregados a los extranjeros. Eliminaremos los latifundios y la tierra será para quien la trabaje. Todos seremos iguales ante las leyes de la República. Tierras y hombres libres. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Fíjense, si ustedes, por eso hice una especie de resumen desde Bolívar hasta hace 154 años, justamente hoy cuando matan a Ezequiel Zamora. Y siempre había al lado traidores. Tengo este libro aquí de Lucio Díez Medina, Lucio Díez de Medina, La vida heroica del Libertador, que es serie Bolívar, Pensamiento Vivo. Y hay una cosa que me llama la atención aquí. Escuche. La vuelta de Bolívar a Colombia se puntúa con las traiciones de sus propios amigos y colaboradores. Y bien podría llamarse la vía crucis en el camino de la perfidia. Faltábale ser un dios para estar en todas partes e imponer el orden y la justicia, porque por donde quiera que faltare, allí se alzaba la traición. Apenas abandonaba Bolivia y el Perú y ya estallan las conmociones de la anarquía. Santander, que quedó en su lugar en su carácter de vicepresidente de Colombia, renueva sus juramentos de fidelidad, pero lo traiciona secretamente. Páez, que está al frente de Venezuela, también tiene doble faz. Con una le halaga y con la otra le traiciona. Mariño, Córdoba, Flores. Voy a detenerme un momentico en Flores porque todavía nuestro gobierno regional en Puerto Cabello tiene lo que llaman una condecoración de este Flores, a nombre de este Flores. Y este Flores es uno de los que participa en el asesinato de Sucre. Y en Puerto Cabello hay una condecoración, no sé si es de la alcaldía, ajá, en donde se entrega una condecoración de este Flores, quien nació en Puerto Cabello y fue presidente de Ecuador en esa época. Él, conjuntamente con otro pájaro, lo de la oligarquía era el que estaba en poder, son los que traicionan a Bolívar. No solamente traicionan a Bolívar, sino que participan en el asesinato de Sucre. Y una pregunta que uno se hace, ¿quién estaba al lado de Ezequiel Zamora? Que después fue presidente. Cerquita estaba. Guzmán Blanco. Ahí le dejo esa, ¿no? Porque si uno agarra y empieza a estar diciendo todas esas cosas, entonces al final se empastela la cosa, ¿no? Pero mira, ve lo que dice aquí, pero no se crea, o sea, él cuando regresa a Colombia es el grito de vuestras, y él cuando, a pesar de que sabía, como dice él sabía que estaba siendo traicionado, pero él está ciego por su América y por su gloria. Él que tiene el alma llena de luz como un diamante, no quiere ver culpable. Él que es todo desinterés y todo quijotismo no quiere ver culpable. Él se presenta como el único culpable y exclama cuando llega a Guayaquil, coño, cómo se me parece al discurso del mismo comandante Chávez, que pasaba por encima de todo al término de lo que era la unidad.
Y se presenta como el único culpable y exclama cuando llega a Guayaquil dirigiéndose a los colombianos el 13 de septiembre de 1826. Fíjense, sabiendo que lo están traicionando y que están cada uno conspirando. Páez aquí, Santander en Colombia, Flores en Ecuador, todos, cada uno conspirando. Dice, el grito de vuestras discordias penetró mis oídos en la capital del Perú y he venido a traeros una rama de oliva. La paz. Dice, aceptadla como el arca de la salud, que faltan ya enemigos en Colombia, no hay más españoles en el mundo, y aun cuando la tierra entera fuera nuestra aliada y estuviera cubierta con nuestra raza, debiéramos permanecer sumisos esclavos de las leyes y estrechados por la violencia de nuestro amor. Os ofrezco de nuevo mis servicios, servicios de un hermano. Yo no he querido saber quién ha faltado, mas no he olvidado jamás que sois mis hermanos de sangre y mis compañeros de armas. En vuestra contienda no hay más que un culpable, yo lo soy. No he venido a tiempo. 2 repúblicas amigas, hijas de nuestras victorias, me han retenido hechizado con inmensas gratitudes y con recompensas inmortales. El mundo de Colón ha dejado de ser español. Tal ha sido nuestra ausencia. Descargad sobre mí vuestros golpes. Piso el suelo de la patria. Que cese, pues, el escándalo de vuestros ultrajes, el delito de vuestra desunión. Pero no se crea que es un ingenuo. Para el amor, para la bondad, cierra los ojos, pero los tiene abiertos para ver realidades tremendas de su América. Al fin su Dulcinea del Toboso, a la que ama con amor apasionado. ¿Que haya Bolívar a su vuelta? La más absoluta desorganización en todos los aspectos de la vida pública. Él dejó patria libre, organizada, regida por las leyes más sabias y eficaces, y la encontró reducida a la miseria. Sus propios gobernadores se habían convertido en sus verdugos y explotadores. Cuando yo digo que el comandante Chávez fue un hombre visionario, él tenía la misma visión que tenía Bolívar, no lógicamente no en el sentido de la unión de la patria grande, pero sí la unión de las patrias para hacer la patria grande. La unión de Colombia, otra vez, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay. Para hacer eso, esa visión que él tenía, que tuvo Bolívar, la llevó en el pecho, encendida, la llevó en el pecho Hugo Chávez, para tratar de hacer la América un mundo, o sea, una trinchera del mundo pluripolar. Una trinchera de enfrentamiento hacia lo que aquella visión de Bolívar es hoy realidad, que Estados Unidos se convirtió en enemigo del mundo, en enemigo sobre todo de Latinoamérica. Es así. Ahora, cuando uno ve Santander, cuando ves a Flores, cuando ves a Páez, los ves empequeñecidos. ¿Por qué? Por su ceguera, por su, digamos, su visión muy personal del poder. El poder real lo tiene el pueblo y lo tiene en sus manos, el poder popular lo tiene en sus manos los liderazgos que consideran que esto no es nada más la transición mía por el mundo, en este caso, si fuera yo, pues. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba hablando yo con el comandante Fidel, y Fidel me preguntó, Mario, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Acaso existe el tiempo? Yo no lo interpreté en ese momento, luego entendí. El tiempo finito y el tiempo infinito. El tiempo finito es el que tú duras como hombre, como materia, ¿verdad? Desde que naces hasta que mueres, teniendo toda la responsabilidad de tus actos durante ese tiempo. Pero el tiempo infinito es el que tú como hombre diseñas para que lo que tú hagas prevalezca o trascienda en el tiempo. De ese tiempo era el que me estaba hablando el comandante Fidel. Hago una interpretación humilde, ¿no?, delante de un gigante como Fidel,
Pero en eso fue lo que yo entendí. Es lo que llaman tiempo finito. Con todas mis responsabilidades, errores en la vida, yo voy por el mundo haciendo lo que yo creo es mi lucha, que es la lucha que tiene que prevalecer y trascender. Sin embargo, hay unos que pasan por la vida, pero la vida no pasa por ellos. O sea, están allí ¿para qué? Para conquistar, para tener poder, no les importa traicionar, no les importa incluso si esas traiciones ponen en peligro a todo un país, a todo un continente. ¿Verdad que es terrible? Por eso lo del tiempo finito y tiempo infinito. Esa fue una interpretación muy personal de esa pregunta que me hizo Fidel en una oportunidad sentado cuando me dijo, ¿qué es el tiempo, Mario? ¿Qué es el tiempo? Y los traicionados no es solamente hasta Ezequiel Zamora, los traicionados siguieron apareciendo y siguieron apareciendo los traidores hasta el día de hoy, con la muerte del comandante Hugo Chávez. Por ahí anda, decían esta mañana, ahora en la tarde, en Grano de Maíz, esa lucha permanente de la diputada María León por conseguir que se haga una investigación científica rigurosa de la muerte del comandante Chávez para demostrar que hubo un asesinato, y que la voz de María León sea opacada por tantas nimiedades mediáticas que se mantienen en los medios de comunicación. Igual pasa con lo de la falsificación del Plan de la Patria y se ve minimizada por el ataque mediático diario. Hay cosas de cosas. Estamos hoy, gracias a Dios es viernes, como dice Walter, ¿no? Gracias a Dios es viernes. Bien, y hablando de esas tradiciones, nosotros podemos trasladarnos, y quise traerla como, dígame ahí un rapidito cuánto es que dura ese video. ¿Cuánto dura completo? 41 minutos. Es lo que le llamaron el diálogo de América. Fue un documental que en su momento recibió varios premios en Europa. Fue presentado por Pablo Neruda, creo, en Francia, recibió premio en Francia. Fue una entrevista que se hizo a Salvador Allende y al comandante Fidel Castro cuando fue de visita, y estuvo varios días, estuvo más de una semana o 15 días, estuvo en Chile, y se le hace una entrevista. En esta entrevista hay dos visiones, la visión del comandante Fidel de que la liberación se puede dar en varias dimensiones, pues en este caso había ganado la Unidad Popular en Chile por vía de elecciones, pero Fidel no descarta la posibilidad, y en ese momento no la descartaba, la posibilidad de una insurrección armada, incluso en defensa de lo que era Chile. Pero lo bueno de esta entrevista es que nos vamos a encontrar allí a Salvador Allende y a el comandante Fidel hablando de manera normal con un reportero que se llama, no lo tengo, Augusto Olivares Becerra, que les hace la entrevista. Y más parece una conversación que una entrevista. Y ahí dejan ver varias cosas. De una entrevista con desenfado, pues, o sea, sin el rigor de las entrevistas. Y allí se deja ver ya lo que posiblemente sería, y sucedió así, el golpe de Estado contra Chile. Porque ya Allende en ese momento, hablando al lado de Fidel, habla sobre la resistencia de la oligarquía, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, para no aceptar los cambios que se estaban dando en ese momento en Chile. Esto es bueno que nosotros lo veamos para que vean cómo trabaja la oligarquía. Cuando nosotros vemos Chile, y Chile es el mayor ejemplo de cómo de un gobierno de unidad popular o de un gobierno popular puede pasarse a una dictadura de
pero de una forma impresionantemente rápida, en donde Estados Unidos, como árbitro y señor del mundo, permite incluso que se haga un genocidio. Vamos a ver cómo las dudas y las preocupaciones que tienen en ese momento, en esa entrevista, Allende y Fidel. Vamos a verlo, rueda. Prepárense. Desde hace mucho tiempo que los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente, muy próximos, al primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fenómeno que en estos instantes concita la atención de todo el mundo. Desde que el comandante Fidel Castro llegó a Chile, muchos periodistas han estado pensando cómo poder seguir una conversación entre estas dos figuras de la política mundial. Y este es el momento y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. Presidente Allende, se habla no solo en Chile, sino en todo el mundo de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena? En realidad, la denominación de vía chilena podríamos decir casi que es una exageración, pero yo creo que más que nada tiende a tipificar algo que está de acuerdo con nuestra realidad, nuestra historia y nuestra tradición. Pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas y del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes a otros países. Quiero, por ejemplo, destacar que el Congreso chileno ha tenido 160 años de ininterrumpido funcionamiento. Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad. Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana? Nosotros hemos definido este problema de esta forma.
la lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así, como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba, durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. En esas condiciones nuestro movimiento, que era un movimiento genuinamente revolucionario, se ganó el apoyo total de la clase obrera. Y así, al final de la guerra, en un momento crítico, mediante una estación de radio y sin contar con ninguna dirección organizada, se paralizó en cuestión de minutos a todo el país, mediante un llamado del ejército rebelde a través de su emisora radial. Y eso fue en un momento en que ellos trataron de hacer una maniobra, un golpe de Estado a última hora, un factor decisivo en el aplastamiento de Batista y en impedir que se pudiera hacer ningún tipo de maniobra. Es decir, fue factor decisivo en la toma del poder en ese minuto. Y claro, después del triunfo de las armas, la clase obrera pues se organizó, se preparó y constituyó el baluarte, constituyó la masa de combatientes. Mientras nosotros por un lado continuamos desarrollando nuestro pequeño ejército, que llegaron a convertirse en poderosas fuerzas armadas, al mismo tiempo, en caso de lucha, en caso de agresión al país, lleva detrás todo el pueblo organizado, encuadrado en sus unidades militares, de manera que nosotros podemos decir que en nuestro país todos los obreros son soldados. Y también a la vez, como no hemos visto en la necesidad de tener muchos hombres sobre las armas, y esos hombres en determinado momento tienen que participar en la producción, decimos también que todos los soldados son obreros. Presidente, la clase obrera, de acuerdo con las dos respuestas de ustedes, pasa a ser el elemento protagonista dentro del proceso. Hay un elemento, el escenario. ¿Usted podría hablarnos un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha y del estilo del país? Claro. A propósito, ahí se oyen algunos gritos que son de mis vecinas. Al lado hay un colegio, el Sagrado Corazón, y quieren verte. Bien, para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirte, Fidel, que lógicamente Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo, de ahí que siempre tuvo una conciencia antiimperialista. En el Salitre, Luis Emilio Recabarren fue el organizador, el orientador, el dirigente de la clase obrera. Y las luchas del proletariado chileno en el campo sindical llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países también, a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró, a partir de 1939, unificarse en la Central Única de Trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo y, por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. De igual manera el Partido Socialista, un partido de clase, un partido marxista, que teniendo puntos discrepantes en aspectos internacionales algunas veces, ha mantenido con el Partido Comunista no solo un diálogo, sino un entendimiento para encarar juntos los problemas esenciales de Chile. De allí que desde 1951 el Partido Socialista y el Partido Comunista empezaron a caminar por el sendero de un proceso de clase y con la decisión
de hacer posible un vasto y amplio movimiento que permitiera los cambios estructurales de la vida chilena. Y por eso hoy día podemos decir que al margen de un criterio pequeño se ha logrado, sobre la base de la unidad de la clase obrera en el campo sindical y sobre el pilar de los partidos socialistas y comunistas, que sectores de la pequeña y mediana burguesía, como el Partido Radical, como el Movimiento Popular Unitario del Mapu, como los de izquierda cristiana, hayan configurado este proceso que lógicamente constituye un factor determinante del proceso de cambio dentro de la realidad chilena. Esto es más o menos, Fidel, el esquema de lo que ha ocurrido en Chile y la presencia combatiente y organizada de los trabajadores en el campo político y en el campo sindical. La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano? Bueno, yo creo que la motivación ha sido la misma. Los pueblos históricamente han luchado por su libertad. Esas fueron las causas, por ejemplo, de las luchas nacionales. Si te remontas un poco más atrás, te encuentras siempre que hubo grandes luchas por la supervivencia, grandes luchas sociales dentro de cada uno de las sociedades que se han conocido a lo largo de la historia, porque aparte de la lucha de los pueblos por su existencia, frente a otras comunidades, han existido las luchas en el interior de las comunidades, como han sido las grandes luchas sociales. Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo y además dentro de esa situación una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosa, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. ¿Qué porcentaje de Fidel tenía usted de desempleo? Más o menos. Bueno, era muy grande. Se calcula que en determinados momentos del año había 500.000 de personas sin empleo, de una población que en ese momento tenía 6,5 millones de habitantes, y donde la población trabajadora activa podía llegar a ser entre 1,5 millones y 2. Porque nosotros teníamos las zafras de caña, por lo menos cuando la revolución triunfa, ya habría una gran población excedente, que no la había al principio de la República cuando era mucho más reducida. No había crecido para nada la economía y en cambio se había duplicado la población. Eso engendró un desempleo temporal hasta de 500.000 de personas y un desempleo permanente que pudiera ser de 150.000, 200.000 personas. Esa era a grandes rasgos la situación. La experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos
para el avance del cumplimiento del programa de Unidad Popular. Por ejemplo, fíjate tú, es cierto, obtuvimos el despacho unánime del Congreso de la ley que ha permitido nacionalizar el cobre. Pero cuando hemos buscado el camino de comprar las acciones de los bancos y de los monopolios, ya nos hemos encontrado con obstáculos, con resistencia, ¿no? Y el Parlamento exige que haya una ley que vaya determinando caso por caso o bien una lista determinada de aquellas empresas que deberían formar parte del área social. Usted comprende, pues, Augusto Olivares, que las dificultades en el caso nuestro también están en relación con ¿qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que una libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales, no solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante Son grandes. admirables las dificultades de ustedes. Ya ves tú. Presidente, y a pesar de esos obstáculos, se puede llevar adelante el proceso. Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado. Pero aquí hay una cuestión importante sobre esta pregunta que hace Olivares acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido una serie de cambios de estructura muy importantes y algunos de gran trascendencia histórica, como la recuperación del cobre, del salitre, el control de los bancos. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios de Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país. Entre ellos las medidas de aplicación a mayor ritmo, a mucho mayor ritmo, de la ley de reforma agraria. Y esta situación engendra una gran resistencia de esos intereses, que además controlan, como decía el presidente, grandes recursos de lucha. Partidos también tradicionales, con experiencia, habilidad, control mayoritario de los medios de divulgación masiva, experiencia en el arte de sembrar los temores, de explotar la ignorancia. Todos esos factores constituyen obstáculos formidables. Fíjate, Fidel, además, y perdón, inclusive hay que reconocerlo, algunos de esos partidos han logrado en los sectores de pobladores, la gente con menos conciencia tener arraigo, en algunos sectores del campesinado. Tú sabes que hay una masa en Chile de un porcentaje alto de analfabetos, gente que no hemos podido inclusive todavía incorporar plenamente a la lucha del pueblo. Bueno, yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas, y que tratan, por tanto, de ganar masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar, si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena, a mi juicio, que es el juicio de un visitante, que viene de un país que está en otras condiciones y que es como un viaje de un mundo a otro mundo. Tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución. Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia. Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos
que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile. Totalmente distinto. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. En esas condiciones de llegada al gobierno ya había suprimido en el proceso de la lucha y al desplomarse virtualmente todo el sistema, los obstáculos principales. No quedó aquel parlamento fraudulento que había establecido como toda una máscara para darle alguna forma legal al gobierno de Batista. Todo aquello se vino abajo con el régimen. En el momento de la derrota huyeron casi todos del país y entonces se estableció un gobierno revolucionario donde el Consejo de Ministros tenía las facultades legislativas y ejecutivas. Eso facilitó mucho la formulación de las leyes y la adopción de las medidas pertinentes. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia, pero desde luego el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior, porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas. Y entonces el imperialista constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país, y que además utilizaba los factores internos, las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios. Inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que en un momento dado fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta. Mira, Fidel, allá también el imperialismo controlaba la tierra. El imperialismo controlaba la tierra. El cobre de nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. Te hice esa pregunta porque es distinto. Aquí controlaron las minas, allá controlaban las tierras. Exactamente. La diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente, indiscutiblemente. Lo que sí tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado estos 13 años. ¿Sigue siendo el imperialismo el obstáculo principal en el proceso? Nosotros diríamos que el obstáculo de orden objetivo fundamental es ese. Luego hay obstáculos de orden subjetivo. Nosotros no hemos tenido tiempo todavía de desarrollar toda una nueva generación de técnicos, de ingenieros. Eso llevan 20 años por lo menos. Hemos trabajado muy duramente en eso, pero nos encontramos niveles de ignorancia, niveles de subdesarrollo técnico. Perdón, Fidel, en el campo médico, te hago esa pregunta, que tú sabes que yo soy médico. Sí. ¿Cuántos médicos tenían y cuántos se fueron de Cuba? Teníamos 6.000 y ellos lograron llevarse de Cuba 3.000 médicos. Nos redujeron a la mitad. ¿Y han logrado ahora? Ahora tenemos 8.000. Extraordinario. Y más de 5.000 estudiando en la universidad, estudiando con una gran calidad y bien repartidos. Por eso nuestros servicios médicos hoy son realmente, pero muy buenos, dentro de nuestra situación de recursos materiales. Y mejoran día a día. Y se ganan importantes batallas contra las enfermedades. Hemos erradicado muchas enfermedades infecciosas y incluso la tuberculosis está prácticamente casi erradicada en nuestro país. Numerosos hospitales antituberculosos ya se están transfiriendo a policlínicos, hospitales materno-infantiles. De manera que ese es un ejemplo. Hicieron lo mismo con los ingenieros. El proceso chileno ha sido distinto. Aquí no ha habido éxodo de profesionales, pero en cambio el drenaje de cerebro, de capacidad técnica, ha sido extraordinario. Y ese es uno de los problemas de los países en vías de desarrollo. Pero es otro tipo, es un drenaje sistemático de las mejores, de la gente más preparada. Mientras que nosotros nos hicieron un drenaje específico y masivo, para llevarnos no solo los mejores cerebros, sino llevar el máximo número de técnicos y de obreros calificados. Pero es extraordinario lo que han logrado ustedes. Siendo presidente, con la visita del primer ministro Fidel Castro, se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno. ¿Qué juicio? Y qué manera tan fina de llamar sectores adversos.
¿Te das cuenta, Fidel? Yo tengo En la prensa de que tú hablabas. Tengo periodista objetivo, comandante, así que tengo que hacer una pregunta. ¿Y acaso crees que es objetivo llamar con tanta finura a la antítesis de este proceso? Por eso, justamente, eso es lo que quería entrar en la pregunta. ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara? En primer lugar, creo que es útil destacar, como usted lo ha dicho, Augusto Olivares, que se ha recrudecido el proceso con la presencia de Fidel. Es lógico. De manera que yo tengo la culpa, ¿no? No, pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutiblemente que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente, ¿no?, contribuir a terminar con el aislamiento intencionado, ¿no?, de Cuba. Por eso que ha recrudecido. Y además también porque a ellos les duele profundamente, Fidel, el éxito que tú has tenido. El hecho que mineros, campesinos, obreros, soldados, sacerdotes hayan dialogado contigo, las grandes manifestaciones de masa, claro, lógicamente, han sido de cariño y afecto para ti la Revolución Cubana, pero también en el fondo, ¿no?, de apoyo al gobierno, porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí, ¿verdad? Es cierto, pero te voy a decir una cosa. La mano del imperialismo está detrás de todo eso sin ninguna duda. Porque nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúan. Nosotros. Y cierto aceleramiento de esas actitudes y ciertas tácticas y la forma en que se han producido, y precisamente durante la visita, y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestros procesos. Entonces, han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas. Yo no tengo la menor duda, ni la más remota duda, de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo esto. Pero es evidente. Y por eso que hice referencia a declaraciones que son inconcebibles y que demuestran la intromisión en la vida interna de un país y que viene de altos funcionarios, ¿no?, de Estados Unidos, que por lo menos debían medir el contenido y el alcance de sus expresiones. Pero no solo inconcebibles, sino coincidentes. Claro, prácticamente el mismo día. Exacto. Bueno, pero volviendo, ¿no?, a retomar la curiosidad de Augusto Olivares. Efectivamente, nosotros también hemos siempre tenido en cuenta que la contrarrevolución pretendería alzarse. Y frente a ellos, ¿cuál será la respuesta? La respuesta del pueblo, organizado, disciplinado, la unidad popular, la lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros tradicionales en el sentido respetuoso de la Constitución y la ley. Nosotros tenemos conciencia además que el proceso chileno es irreversible. Quiero insistir, Augusto. El proceso chileno es irreversible. El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida. Y en el fascismo. Y por cierto, claro, por una cosa, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución, que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar. En Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos. ¿Cuál es? Alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino al socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución,
se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré de presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino. Yo creo que eso es una posición clara. Yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento tuyo. Y realmente te felicito. Y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo. Porque donde los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir. Y dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y eso ha sido un factor muy esencial en todo proceso político revolucionario. Por eso yo estimo mucho esas declaraciones que ayer hizo también el presidente en el acto de masa. Y acaba de reiterar hoy. Sí. No queda otra posibilidad que también hacerles entender a ellos que este no es un proceso de un hombre. Este es un pueblo consciente, con dirigentes que sabrán continuar el camino en el evento que algo ocurriera. Ya tenemos nosotros la presencia de los trabajadores, dirigiendo las empresas, actuando en los ministerios, participando en las resoluciones fundamentales. La Central Única de Trabajadores es un pivote junto a los partidos de la Unidad Popular de este proceso y por lo tanto hay una base de sustentación que es el pueblo. Y eso tú sabes perfectamente bien que es invencible. Comandante, tanto el presidente Allende como usted han hablado todo el tiempo del imperialismo como principal enemigo de los procesos revolucionarios de ambos países. Resulta casi inexplicable la supervivencia del proceso cubano a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Cómo puede usted definir las características de ese proceso? Bueno, y ahí tiene un conjunto de factores. Primero, la revolución ocurre en un momento en que la correlación de fuerza del mundo está cambiando, aunque realmente todavía a nuestro juicio en el 59 favorecía al imperialismo. Y ellos inicialmente ensayan una serie de armas, cualquiera de las cuales habría bastado en otras circunstancias para destruir un gobierno. No se dieron cuenta del tipo de gobierno que se había formado, con una fuerza que se desarrolla en el combate, que logra un gran apoyo de la nación. Ahora ellos intentan destruirnos, apenas hicimos algunas leyes que cambiaban la estructura y que chocaban con sus intereses, como fue la ley de reforma agraria, con el bloqueo económico. Digamos, nos suprimieron la cuota azucarera, nos suprimieron totalmente los combustibles. Eso habría bastado para crear una situación muy difícil a cualquier país. Claro, habría desalentado inmediatamente a las capas más débiles, más atrasadas, más cobardes, habría movilizado a sus aliados sociales. Pero en Cuba, ¿qué ocurrió? En Cuba estaba el pueblo y eso sirvió para energizarlo, levantar el espíritu. Pero además pudimos contar en ese momento con la solidaridad internacional. Desde el punto de vista económico, fue muy importante y muy decisiva para nosotros en ese momento que la Unión Soviética nos compró el azúcar. ¿Y el petróleo, Fidel? Y nos abasteció de petróleo. Le preguntaba. Fueron dos factores muy importantes. ¿Cuánto petróleo al año? En ese momento consumíamos unos 4 millones de toneladas. Qué importante. Y ellos producían 100 y tantos millones. Fue un gran esfuerzo. No tenían la producción de hoy y la flota de transporte que tienen hoy. Pero entonces ellos, los imperialistas, intentaron ya el empleo de las armas. Y fueron a usar el procedimiento de Guatemala, una invasión de mercenarios desde el exterior. Indiscutiblemente subestimaron una vez más al pueblo. Y la invasión fue totalmente aplastada. Después estaban planeando ya otras medidas, otras agresiones con intervención directa de su fuerza. Y fueron esos factores los que originaron las medidas que condujeron a la crisis de octubre. Ellos han utilizado armas políticas, armas militares, armas económicas. Pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido, en que no hay ningún factor diversionista, no hay elemento de división. Hemos creado una gran igualdad, una gran unidad. En nuestro pueblo, hombres y mujeres están dispuestos a pelear. En nuestro país, hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso el imperialismo lo sabe. Y por eso nos respeta. Y yo no creo que tenga ya ni la más remota posibilidad de aplastar a la revolución. Y en todo caso tendría que aplastar el país. Y nosotros, con relación a eso, tenemos una frase de Antonio Maceo, que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia,
quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si es que no perece en la demanda. Y eso es lo que nosotros podemos decir hoy, y tenemos la completa seguridad de que sería así. Además de que nos resulta tan fácil, desde el orden, desde el punto de vista militar, resolver determinadas misiones, porque en determinados puntos nosotros podemos lograr una correlación de fuerza, por lo menos en tierra, similar a la de un grupo de las mejores divisiones de infantería de Estados Unidos. Eso es una cosa clara y ellos lo saben. Pero saben que tenemos además la solidaridad del campo socialista y las consecuencias que pudieran tener una guerra de ese tipo de exterminio, un genocidio contra Cuba. Entonces estos son los factores que explican la solidez, la fortaleza y la seguridad de nuestro pueblo en la revolución. Ya no es época de genocidio, eso el mundo que lo rechaza violentamente y la conciencia de los pueblos se levantará ante cualquier amenaza de ese tipo. Nosotros podemos levantar 600.000 hombres sobre las armas en cuestión de horas. Presidente Allende y comandante Castro, ustedes se han reunido en muchas oportunidades en Cuba, pero es esta la primera vez y es Chile del encuentro de ustedes dos como gobernantes. La atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido, sobre la visita del comandante Castro. Y especialmente América Latina, en la que ha estado pendiente. ¿Qué le parece a usted, presidente, este encuentro de ustedes como gobernantes de dos pueblos que están en el proceso revolucionario frente al cuadro de una América Latina explotada? La verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que afectar al resto de los pueblos latinoamericanos. Yo diría más que al resto de los pueblos explotados del mundo. Pero América Latina no puede seguir siendo solo continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico y sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y los países socialistas. En América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la recreación, del descanso. Muchas veces lo hemos dicho, y bastaría citar tan solo una cifra. En América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio. En América Latina hay 140 millones de semianalfabetos y analfabetos. En América Latina faltan 19 millones de viviendas. El 53% de los latinoamericanos se alimenta mal. En América Latina hay 17 millones de cesantes y además hay más de 60 millones de gente que tiene solo trabajos ocasionales. Por lo tanto, el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. La explotación del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y allí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, de pueblo, continente, como lo soñaran los próceres de nuestra independencia. Por los caminos de acuerdo con la característica de cada país, ya emerge esta voluntad, ya se hace presente, e indiscutiblemente no solo en este continente, sino en otros continentes. Lo hemos dicho muchas veces, los que han caído en Vietnam y caen en Vietnam, no solo lo hacen por su patria, lo hacen también por el resto de los explotados del mundo. Los que cayeron en Cuba señalaron un camino de esfuerzo y sacrificio para hacer posible la Cuba de hoy, el primer territorio libre de América Latina. Los que cayeron hace años en Chile constituyen la simiente de este proceso revolucionario. Los pueblos explotados del mundo tienen conciencia de su derecho a la vida y por eso que el enfrentamiento está más allá de nuestra frontera y se hará en sentido universal. Pero América Latina tendrá algún día la voz que le corresponde a un pueblo hasta hoy día sometido para que sea mañana la voz de un continente libre. Pero nosotros consideramos
que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma o de otra. El parto será institucional, en un hospital, o será en una casa. Serán ilustres médicos, o será la partera quien recoja la criatura. Pero de todas maneras, habrá parto. América está dormida, pero no por mucho tiempo. Ya empieza a soplar el viento que trae la libertad. América está dormida, pero no por mucho tiempo. Ya empieza a soplar el viento que trae la libertad. Bien, estamos llegando al final del programa. Precioso video de ese diálogo de América. Uno de ellos no pudo, Cuba continuó y hasta ahora es faro de la revolución en el mundo. Como dice Fidel, ese parto se dará en un hospital o en una casa. Será por vía institucional, o sea, será por vía armada, pero se va a dar, se va a dar. Y lo que decía Allende, algún día una voz será la que grite América libre, libre de cualquier influencia del imperialismo norteamericano y del imperialismo en el mundo. Bien, llegamos al final. Hasta el lunes. Estuvimos transmitiendo por MK 104.9 FM y por sus páginas web www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Transmitiendo para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Y por las emisoras de radio que nos transmiten, las emisoras hermanas, a través de Bailadores, en Bailadores Estado Mérida, Agrícola 95.9 FM, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en El Tigre, Estado Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM, en el municipio Simón Planas, el Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, en Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM, en Maturín, Estado Monagas, Conexión 91.9 FM, en el Valle, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM, en Sarría, Caracas, Radio Negro Primero 101.1 FM, en el Estado Portuguesa, a través de su señal portugueseña 97.1 FM y portugueseña Televisión Canal 3 en la península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM y en Chichiriviche, Estado Falcón, y Deja al Aire 90.5 FM. También nos transmiten por internet, vía internet radiocacique.com. Chao, mañana. Nos vemos el lunes. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano.
Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.